Buenos días a todos. Bienvenidos los que están aquí presenciales y los que están en YouTube, Facebook. Y gracias por acompañarnos hoy en este servicio. Normalmente empiezo con una ilustración, pero hoy espero hasta el final. Hace un año y medio, en 5 meses, empezamos a estudiar la gran carta de Pablo a los romanos. El tema de la carta es el Evangelio. En los primeros 11 capítulos expone doctrina o enseñanza sistemática de cómo una persona puede tener la salvación y que no es por obras. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. En los capítulos 12 y 13, en los 35 versículos, enfatiza el lado práctico de la vida cristiana. Habla de nuestra relación con Dios, con otros hermanos en la fe, con el gobierno, empezando con el capítulo 14 y terminando en 15:13, que vamos a terminar hoy, escribe 35 versículos también, pero de un tema nada más. Un tema muy importante y que es armonía en la iglesia. Vimos hace 15 días que recibimos los unos a los otros en 15:7. O sea, aceptar con amabilidad, con hospitalidad, dar la bienvenida. Pablo quiere decir a los romanos que deben aceptarse uno al otro. El débil o el fuerte. Entonces, necesitan hacerlo cordialmente, a pesar de las opiniones diferentes. Después nos dio un ejemplo, el más grande ejemplo de Jesucristo, que nos recibió a nosotros cuando íbamos camino al infierno. Si Jesús nos recibió, entonces debemos recibir a nuestros hermanos en la fe, los fuertes y los débiles. ¿Y cuál es el resultado cuando Cristo nos recibe? Cuando nos recibimos los unos a los otros, Dios recibe la gloria. Muy bien. En cualquier cosa que hacemos, Dios recibe la gloria. No importa lo que podemos hacer para Dios, grande o pequeño, Dios recibe toda la gloria. Ahora la pregunta es, ¿de veras todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios? ¿O para nuestra propia gloria, contentamiento o placer? Pues vamos a ver Romanos 15 y vamos a estudiar los versículos 8 al 13. Los pueden buscar en sus Biblias o aquí en la pantalla. Hice algunos cambios, no sé si va a ser todos correctos hoy, pero por lo menos empezamos con Romanos 15, 8 al 13. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor con todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te doy gracias por ese día. Gracias, Señor, por el tiempo que tuve de estudiar, Señor, tu palabra y preparar ese sermón. Y pido, Señor, que puedo compartir, Señor, los hermanos aquí y que pueden entender lo que Pablo quería decir en esos versículos. Te doy gracias, Señor, por cada uno que está aquí, que cada uno está viendo por internet, y ponemos ese tiempo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Entonces Pablo empieza en el versículo 8, pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Hasta ahí. Ya cantamos, Jesús es el Señor, y dice es siervo. La idea fundamental en el contexto de la palabra siervo es un ministro, ministrar a otros. Otra manera de decirlo es que Jesús vino a servir. ¿A quién? Dice, la circuncisión. O sea, los judíos. Ya Pablo había explicado esto en el capítulos 9 al 11. ¿Se acuerdan? En Romanos 11, 17 a 24, Pablo recuerda a los gentiles que ellos habían sido injertados en la iglesia porque los judíos, ¿qué? Rechazaron a Jesús y el evangelio. Desde el principio, en el tiempo de Moisés, su pueblo escogido Israel, y en los tiempos de Jesús, los judíos fueron su prioridad. ¿Okay? También mandó a sus discípulos a que solamente predicaran a los judíos hasta después de su resurrección. Mateo 10, 5 a 7 dice, y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. En ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús y sus discípulos, los 12 discípulos, ministraron principalmente ¿con quién? Con los judíos. Dije principalmente, porque en Mateo 15, 24, Jesús habla con una mujer cananea, una no judía, y él rogó a Jesús que sanara a su hija que tenía un demonio. Dice en versículo 24, Jesús respondiendo dijo, como ya había dicho a los discípulos, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero leemos más adelante, en Mateo 15, 28, que sí sanó a su hija. Dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Y qué tal la mujer samaritana con la que habló en el pozo, en Juan 4? Entonces, sí ministró a los gentiles también, pero su enfoque principal fue con los judíos o los de la circuncisión. Génesis 17:10 habla de la circuncisión. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esta señal distinguía a los judíos de todas las otras naciones. En el versículo 12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. 2000 años después de este pacto que Dios hizo con Abraham, Lucas 2:21 nos relata lo siguiente. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Si Jesús iba a ministrar a los judíos, tuvo que ser circuncidado el 8º día, como todos los varones, bebés judíos. Los judíos no iban a aceptarlo si no fuera circuncidado. Por ejemplo, cuando Pablo fue en su segundo viaje misionero, hubo un joven en Listra que el hijo era hijo de padre gentil y mamá judía. ¿Se acuerdan? Se llamaba Timoteo. Pablo llevó con ellos en Hechos 16:3, dice, hizo Pablo que Timoteo, fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ya Timoteo pudo identificarse con los judíos al ser circuncidado, aunque era gentil.
Y fue lo mismo con Jesús, aunque Jesús fue judío de nacimiento, cumplió con toda la ley. Entonces, Jesús sirvió a los judíos, pero tuvo dos propósitos. El primer propósito se encuentra en la primera frase de Romanos 15:8, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Hablando de la verdad de Dios, John MacArthur dice, si Jesús no hubiera venido a cumplir las promesas hechas a los padres, entonces Dios no sería veraz. Dios sería mentiroso. Dios dio promesas a los padres. O sea, ¿quién? Los padres. Abraham, Isaac, Jacob. Muy bien. Entonces, dio esas promesas que el Mesías, Jesús, iba a venir. Nos vamos a ver Génesis 22, 17, 18. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Habla de Jesús aquí? ¿En tu simiente? Pues Pablo él va a aclarar eso en Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, ¿sí? Como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es que Cristo. Entonces, cuando dice en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, está hablando de Jesús. Jehová repite esta promesa a su hijo Abraham, hijo de Abraham, Isaac, en Génesis 26:4, y después lo repite a Jacob, hijo de Isaac, en Génesis 28:14. Entonces, la frase la verdad de Dios significa que Dios no mintió cuando hizo las promesas a Abraham, Jesús, a Jacob y Isaac. Les prometió que iba a llegar el Mesías para bendecir todas las familias de la tierra. Y se cumplió cuando Cristo vino y murió en la cruz para que todos los que creemos en Él tengamos el perdón de pecados. ¿Has pedido perdón de tus pecados? No esperes. Según de Corintios 6:2 dice, y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Entonces, ¿has esperado en las promesas de alguien y no se las cumplido? Yo creo que sí, ¿no? Pues ningún ser humano puede cumplir lo que promete, aunque tenga toda la intención de hacerlo, porque hay muchos aspectos que no están en su control. Pero Dios, nuestro Dios, sí es fiel y cumple todo lo que promete en el tiempo perfecto. ¿Confías de verdad en Él? Seguimos con el versículo 9. Y vemos el segundo propósito para el cual Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Y dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Charles Spurgeon dice, Dios había hecho pactos solo con Israel. Romanos 9:4. No con los gentiles. Efesios 2:12. Así que Dios no tenía promesas de pacto para confirmar con los gentiles. Cualquier bendición espiritual que llega a los gentiles brota únicamente de la misericordia de Dios. No obstante, Dios se propuso eternamente bendecir espiritualmente a los gentiles por medio del Señor Jesús como su Mesías y por medio de sus pactos con Israel. Como leemos en las promesas de Abraham, Jacob y Isaac.
Uno, dos. Entonces Jesús vino a servir a los judíos para mostrarles la verdad de Dios y para mostrar a los gentiles la misericordia de Dios. Tenemos que recordar también que cuando Dios hizo su promesa a Abraham, fue de misericordia. ¿Por qué escogió a Abraham? ¿Porque era un hombre justo y recto ante Dios? No, era un idólatra. Miqueas 7:20 dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Los gentiles glorifican a Dios, le dan la gloria y honor que Él merece por su misericordia de ser bendecidos por medio de Jesús y tener la misma salvación que los judíos. Terminando, Romanos 15:9, versículo 12. Pablo menciona 4 citas del Antiguo Testamento. ¿Quién sabe qué está pasando? preceptaustin.org dice, para ilustrar que siempre lo ha sido el plan de Dios traer gentiles a su reino, Pablo apela no a su gran conocimiento, sino la inmutable palabra de Dios en el Antiguo Testamento, posiblemente para suavizar el prejuicio de los cristianos judíos contra los cristianos gentiles, como sus propias escrituras demuestran que la inclusión de los gentiles no fue una ocurrencia tardía, ni divina, ni humana. Vemos otra vez la importancia del Antiguo Testamento. Toda la escritura es para nuestra enseñanza. En este caso, para darnos cuenta que ahí estamos incluidos nosotros. Los que no somos judíos, alcanzamos listos para recorrerlos. La primera cita se encuentra en Salmo 18:49 y también en 2 Samuel 22:50. Se encuentra en la última parte de Romanos 15:9. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. La cabecera de este salmo dice que Dios libró a David de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl, el rey Saúl que perseguía. Por fin, David pudo descansar de las guerras y la persecución de Saúl y escribió este salmo. La palabra confesaré es traducido como alabaré. Y vimos que significa que darle la honra y gloria que ella merece. Cantaré literalmente significa tocar un instrumento con los dedos, como un arpa, una guitarra. No es tocar un instrumento como la marimba con los mazos. Suena raro, pero el significado es que David cantaría a Dios con o sin un instrumento. El punto de lo que David escribió fue para que los gentiles reconocieran a Dios verdadero y que se juntaron con él para confesarlo o alabarlo y cantar. Esto implica la salvación de los gentiles. Pablo toma este versículo para demostrar que los gentiles siempre fueron incluidos en el plan de Dios para salvación. Israel iba a ser el medio para evangelizar a los gentiles, pero los de Israel se rebelaron contra Dios al seguir a los dioses falsos y los ídolos. Entonces seguimos en la segunda cita, en el versículo 10, que fue tomada por Pablo de Deuteronomio 32:43. Y dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Quién es con su pueblo? Los gentiles, ¿no? ¿Sí? Con su pueblo, los judíos. ¿Qué es? Entonces, el último versículo de Deuteronomio 31, versículo 30, dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este, ¿qué? Cántico, hasta acabarlo.
Ese cántico de Moisés fue escrito unos 1400 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Y qué dice? Que los gentiles deben alegrarse junto con los judíos. Fue un concepto muy difícil para los judíos aceptar cuando Jesús anduvo entre su pueblo y después de su resurrección, como veremos. Perdieron por completo el propósito que tenía Dios para ellos como su pueblo. Solamente estaban orgullosos de ser el pueblo escogido de Dios. Somos circuncidados. Seguimos la ley de Moisés. No querían otras naciones fueran incluidas con ellos. Vimos en el estudio en varones en Hechos 10 y 11, y Gerardo lo mencionó en el estudio el viernes pasado, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil, y compartió el evangelio con él y todos los que había invitado para escuchar a Pedro. Cornelio y todos creyeron en Jesús, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas exactamente con los judíos en el día de Pentecostés. Hebreos 11 dice 1, Hechos 11:1, oyeron los apóstoles y sus hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Increíble, ¿no? La noticia había llegado a la fase de operaciones de la iglesia en Jerusalén y la salvación ya había llegado a los gentiles también. El tiempo de celebrar y dar la gloria a Dios por incluir a los gentiles en la iglesia primitiva. Me imagino que Pedro llegó con tanta emoción de lo sucedido, estaba ansioso de compartir con los otros líderes judíos en la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver lo que pasó. Hechos 11, 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Wow. No estaban alegres, no estaban alegrándose con Pedro, y los gentiles habían sido salvos, sino su preocupación era que Pedro, un judío, entró y comió con algunos gentiles, los no circuncidados. Y siempre es muy fácil para nosotros juzgar a los judíos, en este caso judíos cristianos. No entendieron que Dios los había escogido para anunciar su nombre a todas las naciones. Y nosotros, si somos hijos de Dios, nos quedamos solamente con la buena noticia que ya somos salvos. Entendemos que el propósito es que por medio de nosotros todos los que nos rodean conozcan a Cristo. Regresando a las citas, hay una progresión aquí. Primero David dice que él, un judío, alabará y cantará a Dios, ¿dónde? Entre los gentiles, para que conocieran las maravillas de Dios en su vida y creer en él. Ahora los gentiles están convocados a regocijarse juntos con los judíos, porque Dios había incluido los dos grupos, judíos y gentiles, que son bendecidos con la salvación. Ahora, una tercera cita del Antiguo Testamento se encuentra en Salmo 117:1. Por cierto, Salmo 117 es el capítulo en medio de la Biblia. Hay 594 capítulos antes y hay 594 capítulos después de Salmo 117. Un total de 1189 capítulos en la Biblia. Romanos 15:11 dice, y otra vez alabar al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Ahora los gentiles están invitados a alabar a Dios sin mencionar los judíos. Alabar, otra vez, tiene la idea de dar la gloria a Dios por quien es Él y todo lo que ha hecho. Alabar puede incluir cantar también.
Magnificarle significa expresar admiración, aplaudir, reconocer públicamente. Entonces los judíos, los gentiles, son exhortados a alabar y expresar su admiración por Dios y reconocerlo públicamente por la salvación que les dio a través de su misericordia. Para terminar, el versículo 11 dice, todos los pueblos. Se refiere a todas las naciones del mundo sin incluir a los judíos. Leamos Romanos 15, 12, que es la cuarta cita tomada del Antiguo Testamento. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Pablo está citando una profecía de la venida de Mesías en Isaías 11:10. Las palabras la raíz de Isaí refiere a descendencia de Isaí, el cual es ¿quién? David, el menor de 8 hermanos que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Según 1 Samuel 13:14 y Hechos 13:22. De Isaí nació su hijo David, y de la descendencia de David nació Jesús. Pablo había mencionado esto en la introducción de Romanos, en Romanos 1:3. Dice acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tenemos la genealogía de Jesús en Lucas 3. Angélica acaba de enseñar sobre esto el martes pasado. Mis respetos, qué difícil para enseñar. Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y entre José y David hay 40 nombres en la genealogía. Lucas 3:32 dice, hijo de David, hijo de Isaí. Dios cumplió su promesa de que Jesús naciera del linaje de David en Belén, la ciudad de David. Entonces, seguimos con el versículo 12. Y el que se levantará del linaje de David a regir o reinar los gentiles. Esta profecía aplica a 600 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, cuando Jesús vino, murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. Jesús abrió la puerta a los gentiles y ellos voluntariamente se someten a Él como su Salvador y Señor. Ahora los gentiles son súbditos de Jesús y forman parte de la Iglesia universal. Y la mayoría de los congregantes de la iglesia hoy día son gentiles, como tú y yo. Los judíos todavía rechazan a Jesús, porque no era el Mesías que estaban buscando. Entonces termina el versículo 12. Los gentiles esperarán en él. Antes de que Dios abriera la puerta a los gentiles, no tenían esperanza. Pablo escribió a los gentiles en Efesios 2, 12 a 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, la iglesia, con judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Por la sangre de Cristo derramado en la cruz, los gentiles tienen esperanza en Él. Ya tienen la salvación y esperan que todos
los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, de ir al cielo después de que termine esta vida, de vivir una eternidad con Dios y su Hijo Jesucristo. Pues los gentiles tienen esperanza, donde antes Pablo decía que no la tenían. Es interesante que Pablo citó 4 pasajes, 2 de los Salmos, uno de Deuteronomio y uno de Isaías. Sacó esas citas de las 3 divisiones en el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son? Pues vamos a ver. Recuerden ese momento cuando Jesús resucitó y tuvo un encuentro con 2 discípulos que iban a Emmaús. Les dio un repaso del Antiguo Testamento. Llegando a Emmaús, Jesús repartió pan con ellos y lo reconocieron y Jesús desapareció de su vista. Los 2 regresaron a Jerusalén lo más pronto posible y estaban contando a los discípulos lo que había pasado. Y de repente, con las puertas cerradas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, en Lucas 24, 44, 25, y les dijo, esas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en, primero, la ley de Moisés. Deuteronomio, la ley de Moisés. Los profetas, Isaías y los salmos, 2 salmos. Entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí están, de la boca de Mesías, las 3 divisiones que Pablo citó. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces ahí somos privilegiados de tener en la Biblia ya Antiguo y Nuevo Testamentos. Y la libertad para leerlo y conocer cómo Dios preparó la salvación. ¿Y para qué? Para que su nombre sea conocido y glorificado en todas las naciones, tanto judíos como gentiles que arrepientan y creen en Él para ser salvos. Así que, hermano, aprovecha esta oportunidad. Lea tu Biblia. Es para nuestra enseñanza. Pablo termina esa sección con una oración. Y la verdad, pudiera haber predicado nada más de este versículo, una predicación. Terminé nada más excepto este versículo viernes y pensé, sábado ya voy a terminar y casi todo el día para terminar esto. Entonces, Romanos 15:13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa es una excelente oración. Mucho más específica que cuando oramos, Dios te pide que bendigas todo el mundo. Amén. Vamos a analizarlo. Es algo que podemos orar también. En el versículo anterior, dice que en el futuro los gentiles esperarán en Jesús. Ahora, 2 veces en versículo 13, Pablo menciona la esperanza. Pablo acaba de citar de Isaías 11:10 con respecto a la esperanza de los gentiles y ahora, otra vez, solicitando la realización de esa esperanza en la vida de sus lectores. No solo los. Empieza con y el Dios de esperanza. Debemos tener en mente que Dios es el autor y el objeto de nuestra. Dios es la fuente de nuestra esperanza. Él nos la da. Esperanza para el cristiano es la expectativa de futuro en el cielo con Dios y Jesús, lo cual nos ayuda a vivir en paz en esta tierra que está de cabeza. Todo lo que pasa aquí en la tierra es temporal. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo hace 2 comparaciones aquí. Primero compara una leve
tribulación, algo ligero, con el peso de gloria, algo pesado. Segundo, compara tribulación momentaria, algo de corta duración, con la gloria eterna, algo que nunca termina. Todos los problemas y dificultades que pasamos aquí nada más son temporarios, dice Pablo. Aunque a veces parecen una eternidad, ¿verdad? Pero un día tenemos la esperanza de estar en el cielo sin problemas físicos, sin preocupaciones, sin tareas de cumplir, ¿verdad, Gerardo? En esta vida vamos a sufrir, pero un día tenemos la esperanza de que vamos a estar en el cielo con la presencia de Dios y Jesús, nuestra más grande esperanza. También vamos a andar en la calle de oro, transparente como vidrio, dice. Habrá 12 puertas y cada uno es una perla, que dice Apocalipsis 21:21. Vamos a poder ver de nuevo todos los familiares, amigos cercanos que han pasado la gloria antes de nosotros. ¿Esta esperanza te da ánimo? Si estos casi 2 años de coronavirus está quitando tu esperanza, pues puedes poner tu fe en Dios de esperanza. Y Él te dará lo que necesitas. Pablo sigue con la oración y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Las palabras os llene significa que los judíos y gentiles en la iglesia en Roma sean completamente llenos hasta el borde de gozo y paz. Dios no es codo como yo. No nos da un porcentaje, una porción, una fracción de gozo y paz, sino que nos da abundante. No cabe más gozo y paz en nosotros. Pablo ora que los congregantes en la iglesia de Roma están completamente llenos de gozo y paz. Y tú y yo también. Gozo es un término que Pablo usa para más que cualquier otro autor en el Nuevo Testamento. Usa la palabra 21 veces. El autor más cercano es Juan, que nada más usa 9 veces. La vida cristiana debe ser una vida de gozo, ¿verdad? El gozo es un regalo de Dios a los creyentes. Es una de las 9 características del fruto singular del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es un paquete. No puedes escoger algunos y descartar otros. Pues vamos a definir el gozo. Gozo es una alegría, un regocijo interno, no basado en las circunstancias alrededor de nosotros. Pablo está en la cárcel, encadenado en Roma, un soldado 24 horas al día cuando escribió Filipenses. Pero eso no quitó su gozo. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, tenemos paz. Se refiere a tranquilidad, descanso. Ya vamos a cantar o confiar en Jehová. Después está basado en Isaías 26. Tú guardas completa paz. Es tuyo pensamiento y ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Poniendo nuestra fe en Jesús, podemos tener una tranquilidad completa. Es similar al gozo porque no depende de las circunstancias en que nos encontramos. Entonces, el gozo y la paz son 2 cosas que Dios nos da cuando ponemos nuestra fe en Él. No tengo que recordarles que viviendo en este mundo es difícil a veces. Dios nos da tiempos de tranquilidad, pero a veces las cosas se ponen
desesperantes. Y si hemos puesto nuestra fe en Jesús, Él nos da gozo, un regocijo interno, paz, una tranquilidad que nada más viene de Él. El mundo no entiende esto. Entonces, ¿estás pasando conflictos, enfermedades, problemas muy fuertes? Mi oración es que Dios te llene de gozo y paz. Termina esta frase: os llene de todo gozo y paz en el creer. Seremos llenos de gozo y paz al creer. El verbo para creer es algo presente. Entonces no se refiere a pasado cuando pusimos nuestra fe en Jesús. Está hablando de creer como un estilo de vida. Creer que Él tiene todo el control de todo. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Podemos planear muchas cosas, pero Dios tiene su plan perfecto que no podemos cambiar. Cree también en las promesas de Dios. Hebreos 13:5 es uno: no te desampararé ni te dejaré. ¿Lo crees? En lo bueno, en lo malo, Dios está con nosotros. Entonces, dos frases más y terminamos. Para que abundéis en esperanza. Hasta ahí. Pablo ora para que, como resultado de todo gozo y paz, que haya una abundancia de la esperanza. ¿Han escuchado Buzz Lightyear en las películas de Toy Story? Dice: hasta el infinito y más allá. Este es el sentido de lo que Pablo está pidiendo a Dios para los congregantes en Roma, que tengan esperanza hasta el infinito y más allá. Pero aquí es real. Y aún tiene la idea de que hay tanta esperanza que aún sobra. Aquí no tiene sentido eso de que la esperanza muere lo último. Con nuestro Dios la esperanza permanece. Es la misma palabra en Mateo 14, cuando Jesús bendijo 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000 varones, sin contar las mujeres y niños. Había tanta comida que sobraba, que Mateo 14:20 dice: y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que aquí es la palabra, sobró de los pedazos 12 cestas llenos. He escuchado que fue para cada uno de sus discípulos para tener algo de comer después. No dice la palabra, pero ¿cuántos de nosotros necesitamos esperanza hoy día con todo lo que está pasando en México y todo el mundo con el coronavirus? Conflictos familiares, laborales, económicas, todas las dificultades diarias. Hay esperanza abundante, hermanos. Ora que tengamos esa esperanza firme. Y terminamos con la última frase: por el poder del Espíritu Santo. La palabra para poder viene de donde tenemos la palabra dinamita. Jesús, aunque era Dios, todavía dependía del Espíritu Santo en la tierra. En la casa de Cornelio, en Hechos 10:38. Como Dios dio con el Espíritu Santo, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Jesús dependía del Espíritu Santo para hacer lo que hizo en los 3 años de su ministerio, nosotros necesitamos también el poder del Espíritu Santo con nosotros. ¿Qué dice Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
Es un mandato para los cristianos. Las palabras ser llenos significa que debemos constantemente ser llenos del Espíritu. O sea, que estemos controlados por Él. Unas personas borrachas es controlada por el vino que toma en exceso. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para experimentar la abundancia de esperanza y todo el gozo y paz que Dios tiene para nosotros. Ahora que seamos llenos del Espíritu Santo. La 10 es que si todos en la iglesia de Roma están llenos de gozo y paz y tienen esperanza en abundancia por el poder del Espíritu Santo, entonces no van a tener tiempo de estar discutiendo sobre asuntos no esenciales. Van a estar viviendo en armonía, como es el tema de este pasaje, con un mismo sentir y glorificando a Dios con todo lo que hacen. Un examen rápido. ¿Estamos llenos de gozo y poder y paz? ¿Tenemos la superabundante esperanza en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo por el poder, la dinamita del Espíritu Santo? Si como iglesia podemos vivir así, podemos vivir en armonía, sin las discusiones sobre asuntos no esenciales que vimos cuando empezamos este tema hace 2 meses. ¿Cómo puede un cristiano ir al cine? ¿Puede un cristiano fumar, tomar, bailar, tener un tatuaje, trabajar los domingos? De nuevo, si estamos llenos hasta el borde de gozo y paz y tenemos esperanza en abundancia por el poder del Espíritu Santo, esos asuntos no esenciales no van a ser problema. Vamos a poder glorificar a Dios en todas las cosas que hacemos. Entonces ya termino con una ilustración. En el sitio de web Altar del Hogar del Pacto, nunca había escuchado, pero leí en un comentario. Erika Carney escribió: cuando era niña, mi mamá estaba muy involucrada en las diversas actividades en que yo participaba. A menudo me decía: asegúrate de que Heather se sentía incluida. O pídele a Judy que participe como tu pareja. O invita a Kristen a sentarse contigo y tus amigos. A veces temía escuchar esas palabras. ¿Qué tal si solo quería estar yo con mis amigos? ¿Por qué tengo que asegurarme de que otras personas se estuvieran divirtiendo? Esa ilustración resume todo lo que Pablo ha hablado en Romanos 14:1 hasta 15:13 que terminamos hoy. Cuando haya diferencias entre nosotros como miembros de la iglesia, buen pastor, y sobre cosas no esenciales, no mencionadas específicamente en la Biblia, debemos asegurar que todos se sientan en casa aquí. ¿Estás ocupado en el bienestar de tus hermanos aquí? Ya que el Dios de toda esperanza te ha salvado. Terminamos donde empezamos con la introducción del pasaje de hoy, Romanos 15:7, que dice: por tanto, recibíos, o sea, aceptar con amabilidad, con hospitalidad, dar la bienvenida los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese día. Gracias, Señor, que terminamos este tema de los débiles y los fuertes. Y pedimos, Señor, que aquí en la iglesia Buen Pastor, Señor, que estamos llenos de gozo y paz en el poder del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por cada uno que está aquí viendo, cada uno que está aquí. Pedimos, Señor, que haya armonía en la iglesia Buen Pastor. Y no estamos discutiendo sobre asuntos no esenciales. Gracias, Señor, por todas tus promesas.
Gracias, Señor, por ese tiempo de escuchar de tu palabra y gracias por usarme, Señor, en ese tiempo. Quiero pedir, si hay una persona que está viendo acá aquí, que nunca ha puesto tu fe en Jesucristo, puedes hacerlo hoy, antes de terminar esta transmisión. Reconociendo que eres pecador, pecadora. Estás apartado de Dios, no estás yendo al cielo por tu pecado. Pero no puedes hacer nada en tus fuerzas para llegar al cielo. No por obras para que nadie se gloríe. Nada más por lo que hizo Cristo en la cruz hace 2000 años, cuando murió por tus pecados y mis pecados. Y si nunca has aceptado a Él, tú puedes hacerlo ahorita. Nada más pidiendo perdón por tus pecados. Si quieres más información o quieres hablar con alguien, puedes comunicarnos con nosotros en YouTube y Facebook. Dios, gracias por ese tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.